Un solo misil, 10 interceptores, y todos fallaron. 7 oficiales de alto rango eliminados en segundos. Esto no es un ataque normal, es el inicio de una nueva guerra que nadie puede detener. Suscríbete ahora, deja tu like, comenta y comparte. Porque lo que estás a punto de ver lo cambia todo. 7 oficiales superiores de las Fuerzas de Defensa de Israel están muertos. No se trata de soldados en el terreno, no estamos hablando de personal alistado, ni de los jóvenes hombres y mujeres que ejecutan órdenes, que portan armas y que asumen directamente el riesgo físico en las operaciones de combate. Estamos hablando de oficiales. Oficiales superiores, las personas que se sientan en centros de mando, que toman decisiones estratégicas, que determinan dónde se despliegan las fuerzas, qué objetivos se priorizan, cuándo se ejecutan los ataques y cómo se dirige esta guerra desde los niveles más altos de la planificación militar israelí. 7 de ellos han muerto en un solo ataque, un único misil, y lo más importante, un misil que nadie logró detener. El misil hipersónico FAT-2 impactó directamente un centro de mando fortificado de las FDI, eliminando a 7 oficiales superiores y a un número aún no determinado de personal adicional en un único impacto. Funcionarios militares israelíes están describiendo este evento utilizando un lenguaje que, hasta ahora, no había sido utilizado en ningún momento de este conflicto. La palabra elegida fue clara, directa y deliberada. Devastador. No daños. No impacto significativo. No un revés del que las operaciones se recuperarán rápidamente. Devastador. Un término reservado dentro del lenguaje militar para eventos que alteran de manera estructural el panorama operacional, eventos que no pueden ser absorbidos mediante el discurso habitual de resiliencia o continuidad operativa. 7 oficiales superiores, un misil, un centro de mando fortificado, una instalación que se suponía protegida por la arquitectura de defensa puntual más avanzada que Israel despliega para su infraestructura crítica. Protegida por sistemas de intercepción diseñados específicamente para garantizar la continuidad del mando en medio de un conflicto. Sistemas cuya función central es asegurar que quienes toman decisiones estratégicas sobrevivan el tiempo suficiente para seguir tomándolas. Sin embargo, en este caso, esa arquitectura no funcionó. Se dispararon 10 interceptores contra el FAT-2, 10, y el FAT-2 evadió cada uno de ellos. No fue interceptado, no fue desviado, no fue neutralizado. Continuó su trayectoria, localizó el centro de mando, alcanzó a los oficiales en su interior y completó su misión con precisión. Y en ese momento reveló algo mucho más profundo. Reveló una brecha crítica entre lo que la industria de defensa israelí ha estado desarrollando durante años y lo que los ingenieros de misiles iraníes han logrado construir. Esa brecha fue reconocida públicamente por una de las fuentes más relevantes posibles. El vicepresidente de Rafael Advanced Defense Systems, la principal empresa de defensa de Israel, describió esta situación con una claridad que sorprendió incluso a analistas experimentados. Comparó la defensa contra un misil hipersónico con intentar detener a LeBron James con un solo jugador. La analogía no es retórica, es técnica. La propia industria de defensa israelí ha admitido que el FAT-2 no representa simplemente una amenaza adicional, sino el inicio de una nueva era en la defensa aérea. Una era en la que los sistemas diseñados para proteger las instalaciones más críticas pueden no ser suficientes. Y hoy, esa teoría se convirtió en realidad. El centro de mando que se suponía debía resistir, no resistió. 7 oficiales. Un misil. 10 interceptores que no lograron absolutamente nada. Y esto no es el final del análisis, es apenas el punto de partida. Porque para entender lo que realmente ocurrió aquí, ¿qué es el FAT-2? ¿Cómo logró penetrar una instalación fortificada? ¿Qué implica la pérdida de 7 oficiales superiores para la capacidad operativa del ejército israelí? ¿Qué ha reconocido públicamente la propia industria de defensa israelí sobre este sistema? Es necesario ir mucho más allá del impacto inicial. Y además, hay un elemento adicional que no puede ignorarse. Lo que China ha demostrado en un artículo de investigación publicado durante este mismo conflicto sobre la capacidad real de Estados Unidos y sus aliados para defenderse frente a este tipo de tecnología. Todo esto en conjunto no es simplemente un evento aislado. Es una historia que redefine cada suposición sobre la trayectoria de esta guerra a partir de este momento. Antes de continuar, una breve nota. Muchos de los eventos que analizamos en este canal siguen patrones recurrentes: presión económica, escalada geopolítica y disrupciones sistémicas. Durante la investigación de estos patrones, desarrollé un informe titulado
la guía de supervivencia a la crisis global, donde se examinan las señales de advertencia que históricamente preceden grandes disrupciones globales, junto con estrategias prácticas para enfrentarlas. Si desean acceder al informe completo, encontrarán el enlace en la descripción. Ahora continuemos con el análisis, porque el siguiente punto es clave: entender qué es realmente el FAT-2. Y aquí es donde la diferencia se vuelve determinante. El FAT-2 no es simplemente una versión mejorada de los misiles que Irán ha estado utilizando en las últimas semanas. No es una evolución incremental, es una categoría completamente distinta de arma. Y en términos militares, la diferencia entre categorías no es técnica, es estratégica. Es la diferencia entre lo que puede ser interceptado y lo que, incluso con 10 interceptores lanzados simultáneamente, simplemente no puede ser alcanzado. El FAT-1 fue el misil hipersónico de primera generación de Irán, anunciado públicamente en 2023, capaz de alcanzar velocidades cercanas a Mach 15, con capacidad de maniobra en fase terminal, y según afirmaciones iraníes, con una tasa de evasión del 100% frente a sistemas como Patriot y Arrow. Durante años, el establishment de defensa de Estados Unidos debatió si este sistema era real o simplemente una declaración estratégica. Sin embargo, las primeras semanas de este conflicto demostraron que el FAT-1 era exactamente lo que Irán afirmaba que era, pero el FAT-2 representa algo completamente diferente. Es la segunda generación. Y la diferencia entre primera y segunda generación no es incremental, no es una mejora menor, no es una optimización técnica, es una ruptura completa. Es la diferencia entre un sistema que fue capaz de superar las defensas existentes antes del conflicto y un sistema que ha sido diseñado específicamente para derrotar las respuestas defensivas que surgieron durante las primeras semanas de la guerra. El FAT-1 operaba bajo un perfil ya complejo, una trayectoria de planeo hipersónico. Era impulsado inicialmente por una etapa balística que lo elevaba a gran altitud, y posteriormente entraba en una fase de planeo dentro de la atmósfera a velocidades hipersónicas, siguiendo una trayectoria deprimida que lo mantenía por debajo del rango de los interceptores exoatmosféricos. Al mismo tiempo, se desplazaba demasiado rápido para que los sistemas endoatmosféricos pudieran rastrearlo y comprometerlo de forma efectiva. Ese perfil ya era suficiente para neutralizar la capacidad de intercepción del Arrow 3 y saturar la ventana de reacción del Arrow 2. Pero el FAT-2 añade un elemento crítico que cambia completamente el juego: corrección de guiado en vuelo, mediante lo que los ingenieros iraníes han descrito como un sistema de gestión de nube de plasma. Aquí es donde entra la física, y donde las limitaciones de los sistemas actuales se vuelven evidentes. Cuando un objeto se desplaza a velocidad hipersónica a través de la atmósfera, genera una vaina de plasma, una capa de gas ionizado creada por la fricción extrema del aire. Esta vaina de plasma interfiere directamente con las señales de radiofrecuencia. Y eso tiene una consecuencia crítica. Cualquier sistema de guiado basado en radiofrecuencia, GPS, enlaces de comando, radares activos, deja de funcionar dentro de esa envoltura. En otras palabras, la mayoría de los misiles guiados pierden su capacidad de navegación precisamente en el momento en que más la necesitan. Irán resolvió este problema en el FAT-2. Lo hizo mediante una arquitectura de guiado que no depende de radiofrecuencia. El sistema combina navegación inercial, que permite al misil saber su posición sin necesidad de señales externas, con un sistema de guiado óptico terminal, que le permite identificar y seguir su objetivo en la fase final del vuelo. Esto significa que la vaina de plasma, que inutiliza a otros sistemas, es irrelevante para el FAT-2. El resultado es un sistema que vuela a velocidades cercanas a Mach 15, mantiene capacidad de maniobra, conserva precisión durante todo su trayecto y alcanza su objetivo con un nivel de exactitud que los propios funcionarios de defensa israelíes describieron con una palabra que no había sido utilizada en relación con el FAT-1: precisión. Y esa precisión quedó demostrada en el ataque. El FAT-2 no impactó el complejo en general, no golpeó una estructura cercana, no generó daño colateral amplio. Impactó exactamente la instalación blindada específica dentro del complejo, el núcleo operativo donde se encontraba la función de mando, donde estaban los 7 oficiales superiores. Esto no fue un impacto aleatorio, fue un impacto calculado, y eso nos lleva a la siguiente pregunta crítica: ¿por qué 10 interceptores no pudieron detenerlo? Para responder esa pregunta, es necesario abandonar el análisis político y entrar en el terreno de la física aplicada, porque lo que ocurrió aquí no fue simplemente un fallo operativo, no fue un error humano, no fue una mala ejecución, fue un problema estructural, un problema de límites físicos,
Para que un misil interceptor neutralice una amenaza entrante, necesita cumplir tres condiciones fundamentales. Primero, detección. Identificar la amenaza con suficiente anticipación para calcular una trayectoria de intercepción. Segundo, tiempo. Alcanzar el punto de intercepción antes de que la amenaza llegue a su objetivo. Tercero, precisión. Llegar a ese punto con suficiente exactitud para impactar directamente el objetivo o detonarlo suficientemente cerca como para destruirlo mediante fragmentación. El EFAT-2 compromete cada una de estas etapas. Empecemos por la detección. Un misil que viaja a Mach 15 cubre aproximadamente 5 kilómetros por segundo. Esto significa que, desde el momento en que un radar logra un seguimiento confiable del objetivo, el tiempo disponible antes del impacto, en un escenario típico de 200 kilómetros, es inferior a 70 segundos. 70 segundos. Ese es el margen total entre detección e impacto. Ahora comparemos eso con el tiempo de respuesta del sistema Arrow. Desde la adquisición del objetivo hasta el lanzamiento del interceptor y su llegada al punto de intercepción, el sistema requiere entre 55 y 65 segundos en condiciones óptimas. Eso deja un margen de apenas unos segundos, y ese margen desaparece completamente en condiciones no ideales, interferencias, degradación del radar, condiciones atmosféricas adversas o maniobras del objetivo, y el EFAT-2 maniobra, y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. El cálculo de la trayectoria de intercepción deja de ser una ecuación estable. Un objeto que viaja a Mach 15 con capacidad de maniobra no sigue una trayectoria predecible. No es un arco balístico clásico. Está realizando correcciones constantes en su trayectoria durante la fase terminal, ajustando su punto de impacto en tiempo real a velocidades hipersónicas. Cada una de esas correcciones obliga al sistema defensivo a recalcular el punto de intercepción. Y cada recálculo consume tiempo. Tiempo durante el cual el FAT-2 ya ha cambiado de posición. Esto genera un problema acumulativo. El cálculo actualizado es válido por un periodo cada vez más corto, porque el misil está más cerca del objetivo y su capacidad de maniobra es mayor en la fase final. Es decir, cuanto más crítico es el momento, menos tiempo tiene el sistema defensivo para reaccionar con precisión. Las correcciones del misil son más frecuentes, más agresivas y más decisivas justo cuando la precisión del radar y del sistema de seguimiento es más importante. Ahora pasemos a la fase final, la intercepción terminal. Aquí es donde el sistema de guiado del FAT-2 introduce una ventaja definitiva. El sistema de gestión de nube de plasma, combinado con el guiado óptico terminal, significa que el misil no sigue un patrón de descenso predecible. No está simplemente cayendo hacia su objetivo. Está activamente buscándolo. El sensor óptico identifica el objetivo. El sistema ajusta la trayectoria. Y esos ajustes ocurren a una velocidad que los sistemas de guiado de los interceptores actuales, diseñados para amenazas más lentas y más predecibles, simplemente no pueden igualar en tiempo real. Esto explica lo que ocurrió con los 10 interceptores. Cada interceptor fue lanzado con una solución de intercepción que era válida en el momento del cálculo. Pero cuando el interceptor llegó al punto previsto, el FAT-2 ya no estaba allí. 10 veces el sistema calculó correctamente. 10 veces el objetivo cambió de posición. 10 interceptores, interceptando aire. Y en medio de este análisis técnico aparece una declaración que resume toda la situación de manera sorprendentemente clara. Yuval Vesky, de Rafael Advanced Defense Systems, lo describió como intentar defender a LeBron James con un solo jugador. La analogía, aunque simple, es extraordinariamente precisa. Sabes hacia dónde se dirige el objetivo, posicionas tu defensa, pero cuando llegas al punto, el objetivo ya ha cambiado de dirección y tu defensa queda neutralizada. Eso es exactamente lo que ocurrió. 10 defensores. Ninguno logró contacto. El FAT-2 no fue desviado, no fue dañado de manera efectiva, no fue detenido. Se detuvo únicamente cuando alcanzó su objetivo, el centro de mando. Ahora bien, más allá de la física, hay una dimensión estratégica que no puede ignorarse. ¿Qué significa perder 7 oficiales superiores en un solo impacto? Para entender esto, es necesario comprender cómo está estructurada la infraestructura de mando militar israelí. Desde la Segunda Guerra Mundial, las doctrinas militares modernas han seguido un principio central: dispersión del mando, múltiples centros de control, múltiples nodos operativos, redundancia en la toma de decisiones. El objetivo es claro: evitar que la pérdida de un solo nodo colapse toda la estructura. Y en este caso, eso sigue siendo cierto. El centro atacado no era el nodo de mando más alto del sistema israelí.
Era un centro operativo regional, pero eso no lo hace menos crítico, porque ahí es donde se ejecutan las decisiones. Los oficiales que murieron no eran figuras simbólicas, eran responsables de operaciones concretas, planificación de ataques, coordinación con aliados regionales, gestión de sistemas de armas específicos, integración con fuerzas estadounidenses. Y eso tiene consecuencias inmediatas. No significa el colapso total del sistema, pero sí significa interrupción, interrupción de operaciones específicas, interrupción de flujos de inteligencia, interrupción de coordinación táctica. Y aunque la cadena de mando tiene profundidad, otros oficiales asumirán esas funciones, esa transición tiene costos. Los reemplazos no tienen el mismo conocimiento institucional, no tienen las mismas relaciones, no tienen la misma familiaridad con los detalles operativos, y esa pérdida no es lineal, no es 7 oficiales menos, es una pérdida acumulativa de experiencia, de contexto y de eficiencia. Y luego está el factor psicológico, porque este ataque envía un mensaje directo a cada oficial que todavía se encuentra en un centro de mando. La doctrina de protección no garantiza supervivencia. Las instalaciones blindadas, las ubicaciones clasificadas, los sistemas de defensa puntual, no son suficientes frente a esta tecnología. Y eso cambia el comportamiento, cambia cuánto tiempo permanecen en un lugar, cambia cómo se comunican, cambia la toma de decisiones, introduce incertidumbre. Y en un entorno militar, la incertidumbre reduce la efectividad. Ahora hay otro elemento clave en este análisis, la validación externa. Durante este conflicto, un artículo publicado en la revista china Tactical Missile Technology llegó a conclusiones que ahora resultan imposibles de ignorar. El estudio afirmaba que las armas hipersónicas, por su velocidad, maniobrabilidad y perfil de vuelo, son extremadamente difíciles de interceptar con los sistemas actuales occidentales, pero hay un punto aún más crítico. Incluso en el caso de una intercepción exitosa, el arma puede no ser destruida. ¿Por qué? Porque a velocidades hipersónicas, la energía cinética es tan alta que incluso una colisión parcial puede no ser suficiente para detener la trayectoria del misil. En otras palabras, incluso dañado, el misil puede seguir avanzando, y eso rompe una de las suposiciones fundamentales de la defensa antimisiles moderna, que interceptar equivale a neutralizar. El FAT-2 ha puesto esa suposición en duda, y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Lo que ocurrió aquí no es solo un ataque exitoso, es una demostración de que la relación entre ataque y defensa ha cambiado, de que los sistemas actuales no están diseñados para este tipo de amenaza, y de que la doctrina de protección que ha definido la planificación militar durante décadas necesita ser replanteada desde cero, porque el FAT-2 no es solo un misil, es un indicador de una nueva fase en la guerra moderna. Y esa fase ya ha comenzado. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste que esto no es solo un ataque, es un punto de inflexión. Ahora quiero tu análisis. ¿Crees que los sistemas de defensa actuales han quedado obsoletos frente a esta tecnología? ¿Estamos entrando en una nueva era donde estos misiles simplemente no se pueden detener? Y lo más importante, ¿cómo debería responder Israel a partir de ahora? Escribe tu opinión en los comentarios. Suscríbete, deja tu like y comparte, porque aquí analizamos lo que realmente está cambiando el equilibrio global.